Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida a tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. Transmitimos aquí desde los estudios de Zoom TV en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Rutinas que fortalecen familias. Sí, vivimos en una época donde muchas veces el hogar ha dejado de ser ese refugio seguro para padres y para hijos, ese lugar cálido y estable que debiera ser. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los hogares modernos se enfrentan muchas veces a ausencia de uno de los padres, experimentan inestabilidad económica, cambio frecuente de residencia, falta de tiempo de calidad, supervisión inconsistente y una creciente sensación de desarraigo del hogar. Este panorama, donde hay hogares fragmentados, familias incompletas, baja economía, presión social, pues genera efectos profundos: inseguridad emocional, soledad, vulnerabilidad, desorientación, resentimientos, conflictos, falta de identidad familiar, riesgo de crisis entre las generaciones, padres e hijos. Ante esta realidad alarmante surge una pregunta urgente: ¿cómo rescatar la experiencia del hogar? ¿Cómo hacer que el hogar vuelva a ser un refugio de amor, de paz, de identidad, de pertenencia, cuando hay tantos hogares que hoy parecen quebrados por ausencias, crisis, desconexión, indiferencia? Miren, la respuesta no está en soluciones espectaculares, cambios radicales de un día a otro. No, es algo más sencillo, pero muy importante. Y es algo que es asequible para todos, muy transformador. Y te voy a decir qué es. Se llaman rutinas familiares intencionales, constantes y llenas de amor. El cerebro aprende muy rápido cuando hay rutinas tan simples. Y voy a hablarles de eso hoy. Rutinas que tú puedes adquirir en el hogar y que muchas veces son subestimadas. Un saludo cálido al despertar, por ejemplo, se vuelve rutina. Una oración en familia se vuelve rutina. Una cena juntos sin pantalla se vuelve rutina. Una charla breve antes de dormir. Una reflexión espiritual antes de ir a la cama también, un gesto de gratitud al final del día. Todas estas prácticas ordinarias que cuando se repiten vez tras vez, día tras día, se convierten en los cimientos invisibles de un hogar fuerte, de un hogar saludable. Vamos a hablar del poder de las rutinas familiares. Miren, la vida familiar se fortalece cuando existe un marco de repetición constructiva, cuando hay prácticas que se viven día tras día. La Biblia enseña eso, la Biblia enseña a tener rutinas espirituales en primer lugar, pero también en otros ámbitos. Hábitos que tienen que ser claramente delineados, deliberados. Mira, por ejemplo, vamos a Deuteronomio, el capítulo 6. Y noten cómo aquí la Biblia nos habla de hábitos diarios. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y versículo 7. Dice Dios en su palabra, escucha con atención. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está el hábito. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El término repetirás implica una acción continua, una práctica diaria que forma el carácter espiritual de la familia. La vida espiritual no se sostiene con actos aislados. De vez en cuando vamos a reunirnos a orar, de vez en cuando vamos a cantar algo, de vez en cuando vamos a ir a la iglesia. No, no, no. La vida espiritual se sostiene cuando los ritmos son constantes. El Salmo 92 refuerza este principio. Salmo 92, 1 al 2. Salmos 92, 1 al 2. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Aquí está. Salmo 92, 1 al 2. Y es que esto de las rutinas es algo tan sencillo que puede salvar tu hogar, pero tienes que ponerlo en práctica y seguir los consejos de la Biblia. Escucha lo que dice Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Nuevamente, cada mañana hablar de la misericordia, cada noche hablar de la fidelidad de Dios. Este texto presenta un esquema diario, mañana y noche, marcando el día con recordatorios de la presencia de Dios. No se trata solo de devoción espiritual, sino de un patrón que aporta paz, dirección y estabilidad emocional. Y quiero que sepas algo, esto que estamos diciendo lo confirma la ciencia. La ciencia confirma la necesidad de ritmos estables. La investigación moderna respalda profundamente este modelo bíblico. Estudios recientes han mostrado que las rutinas familiares reducen significativamente la ansiedad
en las familias y en los miembros, fomentan la seguridad emocional, fortalecen la resiliencia, esa capacidad para enfrentar problemas sin desmoronarse, tanto en niños como adultos. Un metaanálisis, y ya digo que un metaanálisis es la recopilación de diferentes estudios científicos y las conclusiones de ellos, publicado en el año 2020, encontró que los hogares con rutinas regulares presentan niveles más bajos de estrés en los padres, un mejor funcionamiento familiar, una mayor cooperación de parte de los hijos en casa. Los autores de este metaanálisis o de este resumen de investigativo concluyen que la predictibilidad diaria actúa como un amortiguador emocional frente a las previsiones externas. Cuando hay rutinas, ya se sabe lo que se espera al otro día. Y entonces eso es predecible lo que va a suceder al otro día, pero es bueno para unificar a la familia. Otro estudio, este ya tiene algunos años más, del año 2007, ampliamente citado en la psicología familiar y por muchos autores, afirma que las rutinas no solo generan orden, sino que crean islas de seguridad emocional en medio de un mundo caótico. Así que contribuyen todas estas rutinas a la estabilidad del desarrollo infantil. De acuerdo con este estudio del año 2017, los niños que participan en prácticas familiares consistentes presentan mejoras en su regulación emocional, en sus habilidades sociales, en su rendimiento académico. En otras palabras, dicho en forma simple, las rutinas no son simples hábitos, son estructuras protectoras que sostienen la salud mental, que fortalecen el vínculo familiar. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay rutinas? Pues mire, las familias sin hábitos estables suelen experimentar mayor irritabilidad, más discusiones, mayor sensación de caos doméstico. La falta de ritmos genera incertidumbre porque no saben qué puede pasar el otro día. La incertidumbre se convierte fácilmente en ansiedad. Los investigadores del Journal of Family Psychology o de Psicología Familiar señalan que los hogares sin rutinas muestran más conflictos, menos cooperación, mayor desgaste emocional. Miren, los problemas no aparecen de un día para otro, pero se acumulan silenciosamente. Comidas irregulares, horarios desordenados, uso caótico de los dispositivos en cualquier horario, falta de momentos de conexión familiar, ausencia de rituales espirituales. Todo esto crea un ambiente inestable que debilita el vínculo emocional entre padres e hijos. Ahora, ¿qué pasa con las rutinas? Pues las rutinas hacen todo lo contrario. Las rutinas sostienen el vínculo emocional. Las rutinas no tienen que ser largas ni complejas, solamente necesitan ser constantes, todos los días o todos los fines de semana. Sencillas pero significativas. Entre las prácticas más poderosas se encuentran las siguientes: el saludo al despertar, mirar a los hijos a los ojos y darles un mensaje de afirmación para decirle qué alegría verte esta mañana, darles un beso y decirle qué lindo que hayamos despertado todos, tener una oración familiar antes de que todos se vayan a sus responsabilidades. Esa oración familiar es una práctica bíblica y probada científicamente para promover conexión emocional y ayuda a la regulación del estrés. La bendición diaria, declarar palabras de vida antes de salir. Hijo, que hoy seas prosperado en todo lo que te propones. Hijo, que Dios te acompañe y te dirija en todo lo que hagas. Esa rutina. Ahora, otra rutina es el tiempo de escuchar. Debe haber una rutina que todos los días, 5 minutos de atención plena, donde cada miembro pueda decir algo de lo que pasó en su día. Y eso se puede hacer en la cena, que a veces es el mejor momento. Ya todos estamos en casa, antes de ir a dormir. Bueno, quizás algunos por circunstancias laborales tengan que hacerlo en otro momento, pero en la mayoría de las familias se puede hacer así. Y estas prácticas diarias son pequeñas semillas que repetidas constantemente producen frutos de amor, de seguridad y de confianza. Déjame compartir algunas aplicaciones prácticas para que tú comiences hoy mismo esto de las rutinas. Mire, establece una rutina simple de mañana y de noche. Dedicar 1 minuto a expresar gratitud en la familia antes de ir a la cama. Bueno, ¿por qué agradecemos hoy a Dios? Crea una frase familiar que se repita todos los días, como por ejemplo, Dios prospere todo lo que tú tocas. Predicar practicar un breve culto familiar diario, aunque sea de 5 minutos, donde se lea una porción de la Escritura, un versículo, la matutina, algo cortito. Pero ese poder de las rutinas, no es tanto la duración, sino el que sean constantes, hace que se moldee el carácter y el corazón de todos los miembros de la familia.
Ahora, hay rutinas que fortalecen la comunicación. Quiero hablar específicamente de estas rutinas porque la comunicación es el mayor problema que tienen los hogares hoy en día. Así que si tenemos rutinas de comunicación, vamos a tener una comunicación saludable. La comunicación es ese puente invisible que sostiene el vínculo familiar. Cuando ese puente se descuida, la distancia emocional pues crece poco a poco, se distancia, casi sin que la familia lo note. La Biblia enseña la importancia de escuchar y de hablar, pero más la escucha activa, esa escucha empática, es prestando atención al otro, mirando los ojos y la capacidad de responder con calma. Santiago 1:19. Santiago capítulo 1, el versículo 19. Dice Dios en su palabra. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, primero oír, tardo para hablar, luego hablar, y tardo para irarse. La palabra pronto implica disposición diaria, una rutina de apertura emocional que se decide y se cultiva. Proverbios agrega un principio fundamental aquí, y es cómo tiene que hablarse. Y dice Proverbios 15:1, ¿verdad? Para que esta rutina pueda ayudarles a que ustedes sean felices en sus hogares. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Responde siempre con dulzura, con ternura. La comunicación saludable no surge en medio del caos. Necesita espacios protegidos donde las emociones puedan expresarse sin temor, donde los hijos puedan contar todo lo que les pasa sin miedo, sin interrupciones, sin crítica, sin señalamientos. Por eso las rutinas de conversación familiar se convierten en una herramienta poderosísima para mantener la unidad emocional del hogar. Ahora, la ciencia confirma esto. Lo que la Biblia dice, que la comunicación necesaria debe ser un hábito diario. Diversas investigaciones señalan que esa comunicación estructurada dentro de las familias mejora la salud emocional, el desarrollo cognitivo, la resolución de conflictos. Un estudio publicado en el año 2021 sobre la psicología del desarrollo encontró que los niños que participan en conversaciones familiares diarias desarrollan mejor regulación emocional, mayor vocabulario, mayor capacidad de empatía. De manera similar, estudios sobre esto de hablar en familia, tiempo para hablar en familia, demuestran que cuando las familias tienen rutinas diarias de conversación, durante la cena especialmente, o después de la escuela o antes de dormir, se fortalecen los lazos afectivos y disminuyen significativamente los conflictos internos. Esto lo dicen investigaciones que han sido publicadas en el año 2019. Miren, estas conversaciones no necesitan ser largas, pero sí constantes, todos los días. Lo que transforma el corazón del hogar es la repetición diaria, no la duración. La comunicación estructurada también protege contra la desconexión emocional en la adolescencia. Una investigación publicada por una revista especializada en familia y matrimonio concluyó que los adolescentes que participan en rutinas de conversación diaria con sus padres muestran menores niveles de depresión, mayor autoestima, mayor cooperación en la casa. Si que tú quieres que tus hijos trabajen en casa, ya tienes la solución, una rutina diaria de conversación. En términos sencillos, hablar diariamente mantiene el corazón conectado de los miembros de la familia. Mira, cuando fallan las rutinas de comunicación, la desconexión entre los miembros se hace profunda. Cuando la comunicación no está integrada como una rutina, surgen patrones destructivos, silencios prolongados, respuestas cortantes, malentendidos frecuentes, emociones reprimidas, explosiones de ira acumulada. La ausencia de comunicación diaria permite que pequeños desacuerdos se transformen en resentimientos. Por eso los esposos también tienen que hablar todos los días de 5 a 10 minutos. Ya ellos, aparte de la charla que tienen con los hijos. Con el tiempo, padres e hijos dejan de comprenderse porque no hay comunicación. Las parejas dejan de escucharse porque no hay comunicación. Los hermanos construyen distancia emocional porque no hay comunicación. Esto no ocurre en un día, sino a través de la ausencia constante de conversaciones significativas. Así que a comunicarnos y a crear esta rutina. Hay estas rutinas que deben transformar la comunicación en un hábito saludable. Algunas prácticas familiares muy efectivas son las siguientes. Le llaman los 10 minutos de oro. Bueno, vamos a los 10 minutos de oro, todos aquí a conversar. Un espacio breve cada día donde cada miembro comparte algo bueno, algo difícil, algo por lo que está agradecido. Y la revisión emocional nocturna, preguntar cómo estuvo tu corazón hoy, cómo estuvo tu día hoy, qué fue lo más difícil que tuviste.
Ese círculo de gratitud antes de dormir, donde cada uno menciona una bendición del día, es fundamental. La cena sin pantallas. A la cena no se debe llevar el teléfono. O si se lleva a la cocina, que se deje en un lado. Nadie lo va a mirar, nadie lo va a contestar. Para que haya tiempo de compartir, de validar. Estas pequeñas prácticas realizadas cada día construyen un clima de conexión donde todos se sienten vistos, escuchados y valorados. Ahora, ¿qué hacer cuando la comunicación ya está fracturada? ¿Pero qué hago? ¿Por qué no me dijo eso antes? ¿Por qué no escuché este programa antes? Bueno, pues porque apenas hasta ahora Dios te dio la oportunidad de hacerlo, pero si la comunicación está fracturada, hay que establecer una rutina de 5 minutos diarios de conversación sin interrupciones. Evitar los juicios durante esos 5 minutos, solo escuchar y validar lo que el otro está diciendo. Implementar una palabra clave familiar para detener discusiones intensas y retomar la calma, como por ejemplo decir, mira, no vamos a hablar mientras subamos la voz. Orar juntos por la comunicación del hogar. Cuando las conversaciones se convierten en una rutina, el corazón de la familia vuelve a latir a un mismo ritmo. Recuerden, el cerebro aprende más fácil con rutinas. Ahora quiero tocar otro aspecto fundamental. Las rutinas crean seguridad, cooperación y disciplina. El orden no es un concepto humano, es un principio divino que organiza la vida, produce bienestar. La Biblia lo afirma en 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Y el Señor lo muestra de la siguiente manera. 1 Corintios 14:33. Dice Dios en su palabra. Aquí estamos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando el hogar carece de estructura, la confusión toma el lugar de la paz. Cuando existen rutinas claras, el ambiente se vuelve más armonioso. La ciencia demuestra que las rutinas reducen los conflictos y mejoran el comportamiento. Diversas investigaciones confirman que cuando tú sabes lo que viene al otro día, pues eso ayuda a los niños a comprender los límites, a regular las emociones, a cooperar con mayor facilidad en casa. Un estudio del investigador Ferreira del año 2020 mostró que los niños expuestos a rutinas claras de sueño, alimentación, se acuestan a la misma hora, se alimentan a la misma hora, estudian a la misma hora, descansan todos los días a la misma hora, pues eso tiene menos conductas de oposición, mejor autorregulación y mayor disposición para cumplir instrucciones. Otra investigación publicada por el Child Development reveló que las familias que implementan rutinas coherentes muestran menos niveles de estrés parental, mayor cooperación, menor incidencia en conflictos durante las tareas cotidianas. Según los autores de este estudio del año 2022, la rutina se convierte en un andamiaje conductual, una estructura externa que ayuda a desarrollar autonomía interna en cada individuo. ¿Y qué ocurre cuando no hay rutinas claras? Pues imagínense, el hogar se vuelve impredecible y la impredecibilidad produce inseguridad. Los niños pueden reaccionar con irritabilidad, resistencia, manipulación emocional, porque no saben qué esperar. El día se llena de conflictos, discusiones al hacer tareas, batallas nocturnas para dormir, quejas interminables para cumplir responsabilidades. La falta de estructura no solo afecta a los niños, también desgasta emocionalmente a los padres. Así que la ausencia de rutinas genera un ciclo de estrés, gritos, amenazas, frustración, culpa. Con el tiempo la relación se deteriora. Pero las rutinas son diseñadas para generar cooperación y una disciplina positiva. Promueven el orden, la obediencia saludable, la colaboración familiar, incluyen horario de tareas escolares, un tiempo fijo, corto y consistente cada tarde. La constancia evita las peleas y reduce los conflictos. La rutina de responsabilidades compartidas, asignar tareas breves según la edad, recoger los juguetes y ojalá siempre a la misma hora, poner la mesa antes de comer, como es siempre a la misma hora, se crea la rutina, ordenar la cama después de que se levantan, tienden la cama y luego van a la ducha. Bueno, primero oran, por supuesto, luego ahora entonces ordenan la cama. La cooperación nace cuando cada miembro siente pertenencia. También hay rituales básicos antes de dormir que los niños tienen que aprender y los padres pueden practicar. Por ejemplo, debiera haber lectura antes de dormir, aseo, oración, luces tenues. Todos esos pasos repetidos conducen a la calma, a la seguridad y a un mejor sueño.
La rutina de preparación matutina, elegir la ropa la noche anterior, preparar las mochilas, saber qué se va a hacer de desayuno, cosas simples, pero eso reduce el estrés, reduce los retrasos, desaparecen, se acaba la impaciencia. Estas rutinas no solo ordenan actividades, ordenan emociones, producen un ambiente estable en la que la obediencia surge como respuesta natural, no como imposición, porque hay rutinas. Ahora, hay que implementar esto sin gritos y sin castigos severos. Predecir lo que viene al otro día conduce a obedecer. Avisar con anticipación los cambios. Por ejemplo, hijos, en 5 minutos ya es la hora de recoger los juguetes. Eso hace que haya menos estrés del padre y los hijos se preparan. Modelar con calma. El tono de los padres determina el tono del hogar, el tono de la voz. Habla con amor, con ternura. Hijitos míos, mis amores, en 5 minutos recogemos los juguetes. Elimine esos sermones extensos que no hacen sino criticar y reemplácelos por frases breves y consistentes. Agradézcale a sus hijos por las cosas pequeñas que hacen, al esposo, a la esposa. Reconoce los pequeños avances. Qué bueno, te felicito. Ya pusiste los juguetes en tu lugar. Ven aquí. Un abrazo, un beso. Celebre los esfuerzos. Debe haber también una revisión semanal familiar. Evalúe qué rutinas están funcionando y cuáles necesitan ajustes. La disciplina positiva es más efectiva cuando se apoya en la estructura. Las rutinas son el marco que contiene la conducta y protege el vínculo. También hay rutinas que fortalecen la fe. Y voy a hablar de esas. Mira, las familias no solo necesitan orden y comunicación, necesitan identidad, sentido de pertenencia, momentos sagrados que unan sus corazones. La Biblia muestra que Dios guía a su pueblo mediante ritmos, celebraciones, recordatorios visuales. El hogar también necesita esos ritmos, también necesita esas celebraciones, esos recordatorios visuales. Dios instituyó rituales para que el pueblo recordara constantemente sus obras. Por ejemplo, Éxodo 12 habla de la Pascua, y la Pascua se estableció como un rito familiar. Todos debían sentarse a comer el cordero pascual. Esto para celebrar el hecho de que Dios los liberó del yugo egipcio y ahora Israel era una nación libre. Esto debe transmitirse y se ha transmitido de generación en generación por parte de los judíos. Más adelante, cuando Israel cruzó el Jordán para tomar la tierra prometida, José ordenó levantar un altar con piedras en memoria para que los hijos preguntaran, ¿qué significan para vosotros esas piedras? Y esa historia está en Josué capítulo 4, versículos 6 a 7. Dios siempre ha usado rituales familiares para fortalecer la identidad espiritual y dar un sentido profundo de pertenencia. Mira, voy a hablar de algunas rutinas espirituales que van a fortalecer tu hogar, que es importante. Número 1, debe haber un culto familiar diario. No tiene que ser largo, corto, 5 o 10 minutos, pero significativo. Un versículo, una reflexión breve, una oración. Otro buen hábito, otra buena rutina, oración en pareja. 5 minutos que fortalecerá la vida espiritual de los esposos. Una noche de bendición semanal, generalmente la noche del viernes, antes de comenzar el sábado, el día del Señor. Debe haber la mejor comida en la mesa. Si quieren poner dulces para los niños, ese es el momento para que amen la llegada del sábado. Y van a disfrutar cuán lindo es alabar a Dios en este santo día, como la palabra de Dios lo indica. Estos hábitos convierten la fe en parte esencial de la vida familiar. Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1. Versículo 1 al 3. Dice Dios en su palabra, mire, este salmo tan precioso. Dice el Señor, bienaventurado el varón y que no anduvo en consejo de malos. Ahora voy a leer el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este salmo presenta la imagen del creyente como un árbol fuerte junto a corrientes de agua, estable, constante, pero todos los días está meditando en la ley de Jehová, día y noche, nutrido por hábitos espirituales. Queridos, necesitamos rituales que construyan la identidad de nuestros hijos, la cena familiar, una comida sencilla pero especial que todos esperan, juegos familiares una vez por semana que crean risas, etcétera, etcétera, caminatas familiares. Mira, hay mucho por hacer, pero implementa estas rutinas para tener un hogar feliz. Gracias por estar conectado con nosotros.
Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo programa de Cómo Vivir la Vida. Dios te guarde.